Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Finanzas para no financieros en Educativa. Mi nombre es Valdemaro Mendoza y soy el CEO de Tiva y en esta oportunidad les voy a contar qué es renta fija. Quería empezar dándoles una definición directa sobre qué es renta fija. Es cualquier instrumento financiero que tiene un retorno conocido en un periodo determinado. Las dos partes clave acá es retorno conocido, es decir, antes de yo hacer la inversión, sé qué porcentaje de retorno me va a dar. Y periodo determinado, que quiere decir que la inversión vence, que yo sé que termina en algún momento. Un CDT, por ejemplo, es un instrumento de renta fija. Yo sé cuando compro un CDT que va a rendir, por ejemplo, 5% y que en un año voy a recuperar mi capital. Casi todos los productos de renta fija en el mercado financiero son bonos. Y por eso en esta sesión nos vamos a enfocar en los bonos. Ahora, los bonos son de los instrumentos financieros más antiguos que existen. Hay evidencia incluso de que existen desde hace 2300 años antes de Cristo. Por ejemplo, este que ven acá es un bono por granos. Los bonos modernos, los que conocemos hoy y los que se negocian en el mercado financiero, nacieron en 1694 con el Banco de Inglaterra y se veían como los ven acá. Eran grandes papeles donde tenías una parte que representaba el principal, el dinero que habías prestado, y unos cupones que los podías intercambiar por intereses en la fecha en la cual correspondía que se pague el interés. Entonces, básicamente estabas haciendo un préstamo, pero un préstamo en un instrumento financiero definido. Ahora, para invertir en renta fija es clave entender tres tipos de riesgo. Estos tres tipos de riesgo son los que van a determinar el retorno que va a tener tu inversión. El primer riesgo es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es que las tasas en el tiempo cambien. Como sabrán, los bancos centrales mueven las tasas conforme las condiciones económicas van sucediendo. Esa volatilidad en las tasas genera un riesgo, una incertidumbre. El segundo tipo de riesgo es el riesgo de crédito, que es que la persona a la cual le presté no me pague. El gobierno que le presté, la empresa a la cual le presté, que no me pague. Al no pagarme, ahí tengo un riesgo que tengo que internalizar dentro del retorno que le voy a exigir a esa empresa. Y finalmente está el riesgo por tipo de cambio. El riesgo por tipo de cambio es que yo invierta en una moneda distinta a mi moneda. Al hacer eso, me expongo a que se aprecie o se devalúe la otra moneda en la cual he hecho la inversión con respecto a mi moneda. Vamos a hablar acerca de estos tres riesgos en detalle. Empecemos con el riesgo de mercado. Para entender el riesgo de mercado, es clave entender la curva de rendimientos. ¿Qué es la curva de rendimientos? La curva de rendimientos lo que te muestra es, para cada plazo, a cuánto se puede financiar un emisor. Piénsenlo de la siguiente forma. Si este emisor quiere pedir un préstamo un año, ¿a qué tasa le prestan? A 2 años, ¿a qué tasa le prestan? Y así sucesivamente. En este caso les estoy mostrando la curva de rendimientos del gobierno de Estados Unidos, la inversión que se considera la más segura en el mundo. Si el gobierno de Estados Unidos se quiere prestar a un año, tiene que pagar 0.13, a 2 años 0.16 y cuando ya te vas a 20 años 1.41. ¿Por qué es que este retorno va subiendo conforme más plazo le voy prestando? Y la razón de fondo es el riesgo de mercado. Mientras más largo estoy prestando, más incertidumbre estoy tomando de que las tasas puedan cambiar en el tiempo. Entonces voy a pedir un retorno mayor a mayor sea el plazo de la inversión que estoy haciendo. Ahora, el siguiente riesgo es el riesgo de crédito. ¿Cómo se ve el riesgo de crédito? Nuevamente acá tenemos la curva de rendimientos de Estados Unidos, la verde oscura. Empieza en 0.13 para un préstamo un año, termina en 1.41 para un préstamo 20 años. Pero yo no tengo que limitarme a prestarle al gobierno de Estados Unidos, puedo prestarle a empresas. Y ahí puedo prestarle a empresas que tienen un grado de inversión o un rating crediticio BBB- en adelante. Estas empresas son más riesgosas que el gobierno de Estados Unidos. Entonces voy a tener que pedirles un retorno mayor. ¿Cuánto es ese retorno mayor? Bueno, también depende nuevamente del plazo, pero por ejemplo, para una inversión a 20 años, el retorno te tiene que dar 3.05% al año cuando inviertes en investment grade versus lo que te daría el gobierno de 1.41, por lo tanto la diferencial es 1.6%. Es decir, para yo prestarle a una empresa grado de inversión, necesito que me pague 1.6% más que si le estuviera prestando al gobierno de Estados Unidos. Ahora viene el siguiente riesgo, el riesgo de tipo de cambio.
¿Cómo se materializa el riesgo de tipo de cambio? Para eso quiero empezar contándoles acerca de una curva de rendimientos muy peculiar, que es la curva de rendimientos de Alemania. La pueden ver acá y lo primero que van a notar es que es negativa. Y esto es muy, muy peculiar. Hasta hace poco los economistas creíamos que esto era imposible que sucediera, pero toda la curva de rendimientos de Alemania es negativa. En la práctica lo que eso quiere decir es que si tú le prestas hoy en día al gobierno de Alemania 100, te va a devolver menos que los 100. Lo que está haciendo esto es poner un impuesto a invertir en esta curva. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Lo están haciendo para incentivar que los bancos presten. Los bancos son los principales que tienen que estar invirtiendo en esta curva como parte de su gestión de riesgos. Entonces, cuando un banco tiene que invertir y perder dinero, va a tratar de poner ese dinero a trabajar y prestárselo a gente a una tasa menor. Es una situación realmente curiosa que nos lleva a la crisis en la cual estamos hoy en día. Cuando tú comparas esta curva de rendimientos de Alemania contra la curva de rendimientos de Estados Unidos, te das cuenta que hay una diferencia muy significativa. Por ejemplo, a 20 años es una diferencia de 1.8% entre prestarle a Alemania y prestarle a Estados Unidos. ¿Por qué se genera esta diferencia? Ambos gobiernos tienen el mayor rating crediticio. No hay un riesgo de crédito de prestarle a Estados Unidos o prestarle a Alemania. Los dos te van a pagar. Entonces, ¿por qué es que el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar 1.8% más que el gobierno de Alemania? Y la razón de fondo es la expectativa de que el euro se va a apreciar frente al dólar. Lo que te están diciendo estas curvas es que creen que el euro es una moneda más fuerte y que el euro en el tiempo va a valer más que el dólar. En promedio, en los próximos 20 años, creen que va a valer 1.8% más todos los años que el dólar. Eso es lo que el mercado te está diciendo al comparar estas dos curvas. Y ese es el riesgo de tipo de cambio que uno tiene que considerar al momento de elegir en qué moneda invertir en renta fija. Finalmente quería poner todo esto en conjunto y la mejor forma de hacerlo es comparar la curva de Estados Unidos contra la curva de Colombia. Si se dan cuenta, para prestarse a 10 años, el gobierno colombiano tiene que pagar 4.95, mientras que el gobierno de Estados Unidos paga 0.87. Es decir, el gobierno de Colombia, para prestarse a 10 años, tiene que pagar 4.1% más por año de lo que paga el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero porque hay un riesgo de tipo de cambio. El mercado cree que el peso va a ser una moneda más débil que el dólar en el promedio. Y lo segundo es porque hay un riesgo de crédito. El mercado ve una inversión en el gobierno colombiano más riesgosa que una inversión en el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene un rating AAA, mientras que el gobierno colombiano tiene un rating BBB-. Y por eso es que el gobierno colombiano termina teniendo que pagar más para poder prestarse en el mercado de lo que termina pagando el gobierno de Estados Unidos. Y con eso terminamos este capítulo de Renta Fija. Quería agradecerles a todos por el tiempo. Y si les gusta este tipo de contenido, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y que tengan un buen día.